Muy bien, entonces el día de hoy tocamos sobre los principios básicos de la fisiología de altura. Tenemos en nuestro índice 4 temas a tratar, siendo el primero los antecedentes históricos, teniendo en cuenta que Perú es un país de referencia en el estudio de la fisiología de altura. En los años tenemos 3 sucesos muy importantes, aparte de otros que permitieron el desarrollo de la fisiología de altura como una ciencia ahora muy importante. En 1590, la primera edición de la Historia Natural y Moral de las Indias por Joseph da Costa hablaba, de hecho, sobre una enfermedad de montaña descrita en Perú. En 1874, Paul Bert, padre de la fisiología de altura, se hace con ese reconocimiento por la presión barométrica de Paul Bert. En 1948, Carlos Monge Medrano publica la climatización en los Andes y se vuelve un exponente de la fisiología de altura en el Perú, Latinoamérica y el mundo. Para atmósferas, tenemos que ¿qué es la patología de altura? El efecto patológico en la altura es ocasionado principalmente por la hipoxia, porque el O2 escasea en la altura por la caída de la presión barométrica, de la presión atmosférica, perdón. ¿Qué es la presión barométrica? La presión barométrica es la presión que ejerce la atmósfera como columna del aire sobre nosotros. Y de hecho, la presión barométrica menos el vapor del agua de la vía conductora es igual a la presión final de ingreso del oxígeno. Y correspondientemente a la temperatura, ozono y radiación, tenemos exactamente que el ozono en la altura lesiona la mucosa respiratoria, tiene un efecto negativo y a la altura el aire es extremadamente más frío y a 4.000 metros sobre el nivel del mar hay 100 veces más radiación solar. Tenemos 2 sistemas internacionales de medición de altura, una del 64 que es el SCALI-CAO y una del 96 que es un modelo de West ya un poco más integrada con algunas cosas cambiadas como el volumen y la temperatura y diferencias entre escalas, pues de hecho esta ecuación del 96, el modelo de ecuación, es el que mejor correlaciona la verdadera presión barométrica de cada zona según su altitud, como podemos ver exactamente en este modelo, donde el modelo de ecuación, de hecho, relaciona muy bien algunas áreas del Perú. La climatización, adaptación y deterioro en altura, tenemos que la aclimatación, de hecho, son los cambios del cuerpo para contrarrestar la hipoxia y se manifiestan principalmente por un aumento de ventilación. Pero de hecho, a los minutos de hipoxia aguda, quien empieza a avanzar primero es la frecuencia cardíaca, seguida por la hiperventilación, y ahí empieza la climatización crónica, ¿no? Con la consecuente respuesta de la hemoglobina, y finalmente sucede la adaptación per se. ¿No? Y en el deterioro por la altura tenemos que son cambios negativos producto de una exposición prolongada a alturas extremas. Y de hecho de 0 a 1500 ya podemos tener que subiendo hasta los 1500, pues nuestra visión se encuentra un poco más deteriorada. Avanzando un poco más hasta los 4500, tenemos que los pacientes se quedan sin oxígeno, sin respiración, a hacer ejercicio. De 4000 en adelante ya empiezan a sentirse desganados, con mareos, débiles. La genética de la fisiología de altura. Tenemos qué es el factor inductor de hipoxia. El factor es inductor de hipoxia o el HIF se activa en hipoxia aumentando la transcripción del gen de la eritropoyetina, incrementando la eritropoyesis, que en normoxia pues se degrada, ¿no? Este factor se degrada y también de hecho cuando sucede la hipoxia ayuda a la mejor utilización de energía, metabolismo aeróbico, angiogénesis y de hecho tiene el inductor de genes de la tiroxina hidroxilasa, que bajo una liberación de noradrenalina y de dopamina, tenemos que aumenta la sensibilidad de los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo. En atletas y montañistas se encontró un polimorfismo del gen ACE más ACTN3, mejorando el rendimiento de su rutina. Y en las diferencias fenotípicas entre hombres del Tíbet y de los Andes, tenemos que de hecho en el Tíbet soportan de una mejor manera la altura porque tienen 3 genes mucho más desarrollados que en los Andes, el gen EPAS1, el gen EGLN1, que también lo tenemos nosotros, y el gen PPARA. Los tibetanos ventilan más, los de Andes ventilan menos. Ambos tienen sí muy buena respuesta ventilatoria a la hipoxia. En el caso de los tibetanos, pues hay una menor saturación de O2 a más altura, una menor hemoglobina a más altura, que esto de hecho disminuye el riesgo de generarse una policitemia, y menor hipertensión pulmonar. Y de hecho en los Andes tenemos de hecho más porcentajes para desarrollar policitemias. Les dejo un video de fisiología de altura por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Y finalmente, conclusiones que es deber del médico que atiende en altura comprender la fisiología del hombre alpandino. Son pacientes diferentes y el proceso de adaptación es facilitado por la estancia en la altura y la genética, y la población del Tíbet está desarrollada más óptimamente para resistir la altura sin hacer policitemia. Esta es mi bibliografía y muchísimas gracias.